Es el Señor. Es que decíamos que vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y vamos a estar hablando de la mujer samaritana. Vamos a hablar de este personaje que Jesús tuvo que recorrer un camino, ¿verdad? Quebrar todas las barreras para poder llegar a donde estaba esta persona. Ah, qué bueno. 4:4, ¿verdad? 4:4 de Juan. Ok, aquí está. Ok, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la Biblia se lee así. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Juan 4, ¿qué? Juan 4:4. Puede sentarse, hasta ahí lo vamos a dar. Traduzco. Gloria al Señor. Traduzco. ¿Verdad? Gracias al Señor le damos por esta enseñanza. Qué tremenda situación, ¿verdad? Imagínense que hubiera habido una gran multitud de gente, le hubieran dicho: no, esta mujer es de lo peor. Pero no, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor que al Señor le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Había una situación bien difícil, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos, que no dice allí que no se llevaban entre sí. Y el caso era porque en un tiempo, hermanos, ¿verdad?, esta es la historia de Israel, está en la Biblia. Dice que cuando Israel cayó cautivo, lo llevaron cautivo, Siria lo llevó cautivo, ¿verdad? Llevó cautiva y tomaron, hermanos, a Samaria, cautiva también toda la tierra de Samaria, de Judá y todos esos lugares. Pero se da el caso de que los sirios empezaron a recibir gente de muchos lugares, babilónicos y de muchos lugares del mundo. Entonces empezaron a vivir allí en ese lugar de Samaria. Y escuchen esto, y estaban allí también, dice que como ellos no temían a Dios y adoraban, ¿verdad?, a sus ídolos, dice que Dios empezó a mandarles leones y empezar a matar a la gente, empezar a comerse a la gente. Entonces los principales de los sirios dijeron: para que no nos pase esto, vamos a pedir que vengan judíos a que nos enseñen la ley de Dios. Y dice la Biblia que los judíos llevaron
sacerdotes y les empezaron a enseñar la ley de Dios, pero de alguna manera ellos oían a Dios, pero también seguían sirviéndole a sus dioses. Entonces, muchos de ellos se quedaron a vivir y tuvieron hijos con estas personas, judíos con, ¿cómo se llama?, con extranjeros. Entonces de allí vino la raza mixta, judíos y extranjeros. Entonces, los verdaderos judíos que estaban ya cautivos, ¿verdad?, pasó el tiempo y no se querían por esto mismo, porque creían que ellos eran personas, los que estaban en Samaria y que se habían casado, ¿verdad?, con judíos, ellos se creían judíos también, pero los judíos no los querían a ellos, porque ellos decían que era una raza mixta, por lo mismo que eran de diferentes lugares y que cómo era eso, y empezaron a tener muchos problemas, ¿verdad? Más o menos una media información de eso, para que veamos por qué sucedió esto, por qué al Señor dice que le era necesario pasar por Samaria. Los judíos, de alguna manera, cuando tenían que pasar por Samaria, se iban por otros lugares, rodeaban la ciudad para no pasar por Samaria. Por lo mismo, que no querían toparse o no querían encontrarse con los samaritanos, porque no se querían. Pero note, el Señor rompió todas las barreras. ¿De qué? De los problemas. Rompió las barreras, hermanos, podemos decirlo así, del que, ¿verdad?, todavía en estos tiempos está ese dicho, que es el racismo, ¿verdad? Y el Señor rompió esa barrera. Al Señor no le importó que ellos pensaran de Él o que los judíos pensaran de los samaritanos. El Señor dice que le era necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que había una necesidad urgente. Y para eso el Señor había sido enviado, para la necesidad del ser humano. El Señor no vino aquí a salvar los animales, ¿verdad?, como sucedió en el caso de Noé, ¿verdad? Salvó a muchos animales, pero eso fue porque los hermanos no quisieron, ¿verdad? Si hubieran querido salvar a la gente, no hubieran cabido los animales, pero bueno. Rompió todas las barreras que se pusieron y se encaminó a Samaria, porque le era necesario pasar por ahí. Y dice que se detuvo en un lugar ahí para descansar. ¿Usted cree que el Señor por casualidad se puso ahí a sentarse cansado? Escuche, aunque Jesús era el mismo Dios, pero también era 100% ser humano. Y sí se cansaba, sí le daba hambre, sí dormía, sí comía, sí sentía dolor a veces del cansancio de tanto caminar. Pero en este momento, el Señor se detiene a donde iba a llegar una mujer con una necesidad. Posiblemente a ella la habían herido sus padres, sus amistades, sus vecinos, la habían herido, la tenían como lo peor, porque ¿verdad?, en esos tiempos, ¿quién no se sabe cuando una persona anda haciendo cosas a veces? O posiblemente tenía escondidas muchas cosas que nadie sabía. Pero por lo que haya sido, esta mujer seguramente tenía heridas en su vida. Como decíamos, ¿verdad?, la vez pasada, que hay heridas que no se sanan tan fácil, que solamente el Señor puede sanarlas. Y esta mujer estaba ahí, ¿verdad?, y llegó al pozo a traer agua a la hora. ¿Cuál? Vamos a leer a qué hora llegó esta mujer. A la hora sexta, ¿verdad?, que quiere decir que eran las 12 del día, ¿verdad? Según la hora judía, eran las 12 del día. Llegó esta mujer en ese momento, quizás para que nadie la viera, para que nadie supiera que ella fuera a esa hora, porque usualmente iban a la hora de la tarde, como a las 4 o 6 de la tarde, pero esta mujer llegó a las 12 del día, ¿verdad? Lo que significa aquí que Jesús siempre llega a la mera hora de la necesidad. Dios conoce lo que realmente necesita el ser humano, ¿verdad? Hay un dicho, ¿verdad?, un tema que usamos mucho que dice que Jesús
siempre llega a tiempo. Amén. Mire lo que estaba pasando, ya lo hemos leído, la necesidad que estaba pasando esta mujer. Tenía muchas cosas en su vida que no estaban caminando bien y Jesús quería ayudar a esta mujer. ¿Verdad? Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es ayudarnos, el propósito de Dios es bendecirnos, el propósito de Dios es prosperarnos en todas las áreas que se puedan, de tal manera que usted, ¿verdad?, cuando ya tenga usted la bendición, pueda darle gracias al que le ha dado la bendición, Amén. a Dios, y servirle más de lo que usted está agradecido por cuanto Él ha sido propicio en nuestra vida. Mire, hay personas que no han podido tener hijos en su tiempo, ¿verdad? Nosotros conocimos a una señora, a una mujer ahí en Houston que no podía tener hijos y quería, y fue a los médicos y le dijeron, no fue una vez solo, vi como como 2 o 3 veces esos casos, pero en la primera vez que yo vi eso, le decían a los doctores que ella no podía tener hijos, y ella, hermano, le pedía al Señor de corazón. Yo la miraba como ella, ¿verdad?, los días martes cuando eran los cultos de oración, le pedía a Dios, Señor, haceme justicia, tené misericordia. Y esa mujer no se cansaba de gritar a Dios. Y lloraba esta mujer, hermanos. Y yo decía, Dios mío, esta señora con desesperación grita. Y le decía, Señor, dame un hijo. Y dame un hijo. Y cuando ella iba donde los doctores decían, no puedes tener hijos. Y ella llegaba con los resultados y decía que, ¿verdad?, negativo. Pero ella seguía orando, no se cansaba. Mire, hermano, un día esta mujer llegó diferente. Y llegó con resultados. Llegó con resultados y dijo, hermanos, dijo, aquí están mis resultados, dijo. Yo estoy embarazada, dijo. Los doctores me dijeron que no por varios años. Y ahora, dijo, ¿verdad?, la hermana está embarazada. Ahora no solo tiene uno, tiene 3 hijos ya. 3 hijos. Otra hermana, ¿verdad?, también estaba en la misma situación y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar hasta que Dios le contestó. Ahora no solo tiene un hijo, tiene 3 hijos también. Tiene 3 hijos. También varios casos, también eso mismo, que van por hospitales, van donde quieran, dicen que no, pero a la larga Dios es el que decide cuando te lo dan y cuando te lo quitan. Así es, eso es verdad. Dios es un Dios tan bueno y esas cosas, nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando Dios nos provee algo o nos da algo? No olvidarnos de Dios. Porque el caso es que a veces cuando tenemos, nos olvidamos de Él. Cuando Dios nos bendice con una casa, con un buen trabajo, ¿verdad?, a veces nos olvidamos del Señor. Y eso es la peor cosa que uno puede hacer. Olvidarse de quién le ha dado la bendición. Uno debe estar agradecido, Señor, gracias por lo que me diste, pero empecé a seguir siendo humilde, seguir sirviéndole, seguir adorándole, seguir glorificando al Señor, seguir yendo al culto, seguir buscando, seguir orando, seguir agradeciéndole al Señor. Y Dios, en cuanto usted es más obediente a Él, más le da. Amén. Más le da. Porque Él ve que en lo poquito es fiel. Entonces dice Dios, si en lo poquito me es fiel, pero también me puede ser fiel en lo mucho. Le voy a dar más. Pues Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. ¿Verdad? ¿Quién le dice a Dios, no le des a Omar mucho, dale con lo que Él se conforme? No. Dios no es así. Cuando Dios decide bendecir a una persona, no le limita. ¿Verdad? No dice, no, hasta aquí llega mi limitación. Dios no tiene límite para cuando va a bendecir a una persona. No. Él es un Dios que dice que es, hermano, hay un versículo en la Biblia que Él no, en Santiago lo dice, ese versículo, que si uno le pide, dice que Él no es, como decimos nosotros, que no es codo. Eso, no es codo, dice. Que Él es en abundancia, dice, que da en abundante. No es un Dios que limita las cosas. No, cuando usted y yo recibimos una bendición, hermano, es el momento de agradecer. Amén. Es el momento de decir, gracias, Señor, porque no lo merezco, pero tú me bendices, Señor. Amén. ¿Por qué lo haces, Señor? ¿Por qué tú pones la mirada en mí, Señor? Señor, yo no merezco lo que tú haces, pero tú eres un Dios bueno. Y ese es el momento que Dios le agrada. Ser así, de esa manera,
Dios lo bendice a uno. Y también nos dan a veces como media prueba a nosotros, te dan demasiado y si tú no le sirves y le ser fiel, creo yo, también te lo puede quitar. Así Te lo como quita. ajá. Eso es verdad. ¿Verdad? Porque Dios, no, ¿verdad? Él es tan bueno, hermanos. ¿Verdad? Dios es un Dios bueno, pero Él no le gusta, como decía ella, que nosotros seamos desagradecidos, porque eso es ser desagradecido. ¿Verdad? Y uno no puede, porque uno es inmerecedero de todo esto. ¿Verdad? El que debía de estar en la cruz, el que debía de haber pagado, ¿verdad? Porque el precio, mire, le voy a explicar esto para que sigamos allá. Lo que Jesús pagó en la cruz del Calvario, quizás nosotros no tuviéramos que haber muerto como Él. ¿Verdad? De alguna otra manera hubiéramos muerto, o tal vez sí. Pero Él no se merecía lo que le hicieron. Pero si Él no lo hacía, ¿quién lo iba a hacer? Dice la palabra del Señor que no se encontró en el cielo, ¿verdad? ¿Quién pudiera hacer ese sacrificio? No se encontró en la tierra. Nadie. Ni el mismo Moisés, ni el mismo Elías, ni el mismo David, el rey David, nadie. Mire, si usted va a Jerusalén, se cuentan los que han ido que en la tumba del rey David, nadie puede, no cualquier persona puede entrar. Usted no puede llevar una fotografía para tomar fotos. Usted tiene que ponerse una cosita aquí para entrar. Está bien cuidado por los ¿verdad? Soldados, policías, no sé qué. Entonces, todas esas cosas, hermano, ¿verdad? Nos dan a entender a nosotros que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Tenía algo en la mente, pero se me fue. Que nadie podía redimir al ser humano. Nadie podía redimir al ser humano. Gracias. Nadie lo podía hacer. Entonces, como nadie lo podía hacer, dice Dios estas palabras. Como nadie puede morir, ¿verdad? Como Dios no puede morir, hermano. Dios no puede morir como Dios, porque Él es espíritu. Él no puede morir. Entonces Él vino y se hizo carne. Y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Verdad? Y allí el Señor pagó nuestra deuda. ¿Cuál era? Dice que había una carta. Fíjese cómo dice, que había una carta dictada por la cual nosotros no podíamos ser salvos. Allí estaba usted y allí estaba yo. ¿Cuál era esa carta? ¿Cómo puede decir usted, verdad? ¿Cómo podemos decir qué decía esa carta? Posiblemente decía, fulano de tal no puede ser salvo porque es un pecador. Este ha matado, este ha robado, este ha hecho tantas barbaridades. Fulano de tal no puede ir al cielo porque ha maldecido en su vida. Ha maldecido a su familia, ha maldecido a alguien, no puede ir al cielo. Está condenado para el fuego eterno y está destituido de la gloria de Dios. Es un pecador, no puede. Pero viene Jesús y dice la palabra del Señor que Él fue allá en la cruz del Calvario y ahí dice que públicamente, ¿verdad? Quitó la carta que había y la clavó en la cruz. Como queriendo decir, yo me hago responsable de todo esto. Yo pago esta deuda que debe el ser humano. Desde ese momento, cuando Jesús dice, ¿verdad? El Señor dice muchas palabras, pero hay unas palabras que el Señor tuvo que decir bien claras para que todos lo hagan. Consumado es, dijo el Señor. Como queriendo decir, ya la deuda está pagada. Ya no deben más ustedes. Ya nosotros podemos decir, gracias Señor. ¿Cómo puedo recibir a Jesucristo y andar en su camino? Ya no es necesario hacer andar así hincado, como nosotros decimos hincado, pero en nuestras rodillas. Arrodillado, caminar y hacer, ¿verdad? Una gran desplegaria. No, ya no. ¿Verdad? Ahora simplemente decir, Señor Jesús, te recibo como el Salvador de mi alma, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y automáticamente en el cielo usted es registrado.
hay otro ser humano que es salvo. Sin necesidad de que usted muera, sin necesidad que usted pague un precio, porque el precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por gracia. Así de fácil, fíjese. Así de fácil. Queríamos entrar en eso para que usted supiera cómo es que el Señor pagó nuestra deuda. Pero tenemos este caso. Esta mujer que llega, la mujer samaritana, ¿verdad? El Señor le dice, dame de beber. El Señor tiene sed. La necesidad del Señor había llegado. La mujer de alguna manera le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. ¿Verdad? La mujer de alguna manera se opuso, ¿verdad? Porque tenía razones, pero el Señor le habló de otra cosa. El Señor le dijo, si tú supieras el don de Dios y quién te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, como queriéndole decir, si tú supieras que yo soy el Salvador, que yo soy el amor, que yo soy la vida, que yo soy la salud, que yo soy el que puede ayudarte, no te rehusarías, le dice, tú más bien me pedirías a mí agua viva, o sea, no agua del pozo, sino salvación, me pedirías amor, porque estás necesitada de amor, le digo. Le estaba diciendo todo en eso al Señor en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la necesidad de esta persona. Amén. Mire, yo conozco a mi esposa, ¿verdad? Pero hay algo en su interior, la necesidad del alma, que yo no conozco. Y eso solamente lo conoce el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros nos conocemos como amistades, pero hay cosas que no podemos, que son muy íntimas, que no se pueden conocer como amistad. Pero fíjese que el Señor conoce todo de nosotros. Él sabe la mayor necesidad que nosotros tenemos. Él sabe si usted necesita dinero. Él sabe si usted necesita comida. Él sabe si usted necesita salud. Él sabe si usted sabe, el Señor sabe si usted no tiene zapatos. El Señor sabe si usted no tiene, ¿verdad? Muchas cosas. Pero el Señor también sabe cuál es la necesidad del alma. Amén. Y esa no la conocemos tan fácil. Solamente Él tiene un ojo que sobrepasa las carnes, sobrepasa los huesos, sobrepasa la sangre, la vena, un rayo X. Conoce el Señor sí sabe. Y el Señor no crea que no tiene, ¿verdad?, la medicina o no tiene la solución. Si el Señor detecta, como decía el rayo X, detecta todo. Todo, cuando lo pasan a uno en un tubo, ¿verdad? Yo he visto, nunca me han pasado, pero he visto. Ni espero que me pasen ahí. Nomás he visto que lo pasan, ahí sale todo. Todo lo pasa. Lo salen hasta las uñas de los dedos ahí. Ahí pasa todo, si tenemos hongos o esas cosas, vea todas las cosas. Todo pasa ahí. Así es el ojo del Señor. El Señor sobrepasa todo lo que hay en el ser humano y llega hasta donde está la necesidad del corazón. Y allí llega Dios. Y empieza Dios a trabajar en esa persona y a obrar en su vida. Y Dios quería llegar al fondo de la necesidad de esta persona. Mire que el Señor nos le está diciendo mucho más, ¿verdad? Él quería llegar más allá y empieza una conversación con esta mujer, ¿verdad? Una conversación, y le dice el Señor esta palabra. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire lo que el Señor le promete, una agua que le va a dar vida, una agua que le va a traer refrigerio, una agua que le va a traer descanso. El Señor le está ofreciendo agua de ahí del pozo. No, el Señor le está ofreciendo esa agua. El Señor le está ofreciendo una agua, hermanos, que sacia la necesidad del ser humano, que sacia la sed,
que trae el alma, ¿verdad? El alma tiene sed también, ¿verdad? Y el alma no se sacia de una soda, no se sacia de un jugo, no. El alma se sacia de la palabra del Señor, del Espíritu Santo, del consuelo de Dios. Allí el alma se sustenta, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía la mujer no entendía, bien. No entendía de lo que el Señor le estaba hablando. El Señor le estaba hablando de algo muy distinto, pero el Señor quería llegar al fondo, una vez más. Mire lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, ve, le dijo, llama a tu marido y ven acá. Mire lo que le dice el Señor. ¿Usted cree que el Señor, si Él era profeta de Dios, y no solamente era profeta, Él era el Hijo de Dios que conoce el antes, el ahora y el después de todo? ¿Usted cree que el Señor no sabía la necesidad de esta persona? El Señor sí la sabía. Pero ¿qué es lo que quería el Señor? Que ella fuera sincera con Él. Y eso es lo que Dios espera en nosotros. Que nosotros de alguna manera le pongamos en su presencia, ¿verdad?, nuestra verdad. ¿Cuál era la verdad de esta mujer? La verdad de esta mujer, que ella era una persona, ¿verdad?, que le había quitado maridos a otra persona. Esa era la verdad. No tengo marido, le dijo. Escucha el Señor lo que dice. Bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido. Dios mío, esta mujer se va a haber puesto la mano en la boca. ¿Quién le dijo? Y yo en ese tiempo no había Facebook, ¿verdad? Ahí dice, el Facebook lo dejé prendido y puse ahí algo. Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer ahora? Mire, no tengo marido, le dijo. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ya me descubrieron. Esto has hablado con verdad, le dijo el Señor. Esto lo has hablado con verdad, le dijo. ¿Se da cuenta? El Señor quería llegar al fondo de la necesidad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta, le dijo. Se da cuenta que hasta allí conoce esta mujer que no está hablando con cualquier persona. No era cualquier ser humano. Era alguien que le estaba diciendo o revelándole algo verdadero. Le dice, 5 maridos has tenido, le dijo. Y el que ahora tienes no es tuyo, es de tu vecina, le dijo. Eso está diciendo, no es tuyo. Ese marido es de alguien más, le dijo. Ese no es tu propio marido. O sea que esta mujer había tenido 5 y ahora tenía el número 6. Y escucha esto. Ni uno había saciado la necesidad que esta mujer tenía. Porque no era necesidad carnal o del cuerpo, emocional o sexual, ¿verdad? No era esa la necesidad. La necesidad de esta mujer era en el alma. Y esa necesidad no la podía calmar cualquier ser humano. Pero ahora vemos a un caballero, y ese sí era un verdadero hombre, un verdadero caballero llamado Jesús. Y ahora ya no él iba a ser el 7º, pero hasta ahí iba a quedar. No es que le estaba diciendo, mira, si tú te quedas conmigo, yo voy a ser otro marido tuyo. No, él era el hombre verdadero. El hombre que iba a responder por ella en las buenas y en las malas. El hombre que iba a estar con ella aun cuando todos la abandonaran. El hombre que le ofrecía no solamente la salvación, sino le ofrecía también la vida eterna, le ofrecía la salud, le ofrecía un bienestar para siempre. ¿Verdad? Jesús, hermano, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús para siempre, y esta mujer ya no fue la misma. Sí. Se da cuenta que había un testimonio de esta mujer. Usted entiende por lo que es un testimonio, ¿verdad? Habían personas que la conocían y la tenían como, vamos a decirlo así, como una mujer del bajo mundo, como una prostituta. La tenían como una persona de la vida alegre. Pero escuche, como Jesús ya le había declarado cómo era su vida, la vida de esta persona cambió. Desde el momento que Jesús le declaró su vida, esta mujer fue a avisar, a decirle a toda la gente que había
encontrado al Salvador, esta mujer se convirtió en una predicadora del Evangelio. Fíjense. Mire, no tuvo que pasar mucho tiempo para poder estar y decirle a las personas: yo conozco a un hombre que me ha dicho toda la verdad y este es el Cristo. Cuando lo escucharon decir estas palabras, dice que mucha gente creyó en el Señor por el testimonio de esta mujer. Mire, seguramente hay vecinos, hay familiares que necesitan ser salvos, que necesitan ser ayudados por Dios, y posiblemente Dios nos esté llamando a nosotros para hacerles de bendición a ellos. ¿Quién sabe si el día de mañana Dios nos llame a un propósito, ¿verdad? Porque sí nos ha llamado a un propósito bien grande, y que nosotros seamos las personas que vamos a ayudar a otros, que vamos a transmitirles el mensaje de salvación a las personas. Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos nos conozcan, ¿verdad? Que ahora ya no somos aquellas personas, no. Ahora somos diferentes, ahora Jesús ha cambiado nuestra vida y queremos que ellos también tengan una experiencia con Dios. 2. Cuando nosotros tenemos una experiencia con el Señor, nuestra vida es distinta. Esta mujer tuvo una experiencia con Dios. Su vida cambió. Desde ese momento, su vida no fue la misma. Había una necesidad de pasar un tiempo con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que así como esta mujer recibió de alguna manera algo de Dios, no solamente ella lo tomó y dijo: no, esto que yo he recibido es mío. No, ella fue y lo compartió con otra persona. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es que gracias le damos a Dios por este mensaje que hemos podido predicar, esperando que nosotros, ¿verdad?, seamos edificados. Y pensemos un momento, pensemos, ¿verdad?, que hay cosas en nuestra vida que nadie las sabe, pero Jesús quiere tratar con esas cosas. Él quiere llegar al fondo de la necesidad. Y, ¿verdad?, hay preguntas que a veces nos hacemos nosotros, hay cosas que nos preguntamos: ¿por qué esto? ¿Por qué yo pasé esta situación en mi niñez? ¿Por qué esta persona me hizo daño? ¿Por qué esta persona? Señor, ¿por qué? Y cuando usted, ¿verdad?, o cuando yo venga al Señor y le diga: Señor, sana mis heridas, el Señor, ni tardo ni perezoso, va a llegar con su sanidad, va a llegar con la medicina, y Él va a curar lo que haya sido en nuestra vida. Así es que gracias le damos a Dios y a ustedes por haber venido, ¿verdad?